Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es el profesor José Javier Colón y les saludo hoy desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Del polvo a las estrellas. Pero antes de iniciar, les invito a tener una palabra de oración con el pastor Héctor Matías. Padre bueno, gracias por tu bendición este día y siempre pedimos tu gracia divina, estudiar tu palabra, nos ilumines, nos des entendimiento, sobre todo el poder de tu Santo Espíritu para serte fieles y prepararnos para la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Qué bueno estar con usted, pastor. Gracias, saludos, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias al Señor. Saludarte. Y los amigos que nos ven en esta hora. Así que tenemos un tema muy interesante, del polvo a las estrellas. Estamos básicamente en el final, cuando comenzamos el libro de Daniel, y ahora estamos finalizando básicamente con el capítulo 12, y es interesante porque hoy nos muestra especialmente el versículo 3, ¿verdad? Y es que dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Daniel es una historia. O sea, cuando uno va a ver el libro no lo puede ver por capítulo, lo veo como una sola historia. ¿Qué nos dice esa historia? Básicamente, ¿cuál sería, si usted la fuera a describir en una frase, qué diría usted de esa historia de Daniel? Bueno, nos habla de la revelación y donde Dios le muestra al profeta Daniel a través de los eventos proféticos el curso de la historia. Si alguien quiere conocer qué va a suceder en el futuro, el libro de Daniel es, por así decirlo, la brújula perfecta para entender y comprender lo que Dios quiere revelarnos y hablarnos en este tiempo. Hay unas preguntas que les tengo que hacer. Por ejemplo, hay un personaje en el capítulo 12 y hay muchas personas que tienen versiones diferentes sobre este personaje. Y es el personaje de Miguel. Cuando empieza el capítulo 12, por ejemplo, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Muchas veces hay personas que piensan que es simplemente un ángel. ¿Qué usted piensa que es o qué es la Biblia? ¿Qué claridad nos da la Biblia sobre eso? El libro de Daniel comienza con dos ángulos muy importantes en su narración. Comienza destacando el cautiverio de Daniel y los 3 jóvenes hebreos y el pueblo de Judá, y concluye con un signo de liberación y muestra a Miguel que no es otro sino Jesucristo, quien como Dios, donde destaca el hecho que Miguel se levanta, ¿no? Uno de los ángulos que habla del capítulo 12 particularmente, hablando de Miguel como aquel gran libertador que está por los hijos de su pueblo. Okay. Es decir, que nos muestra al Cristo que redime, que salva, y que en el fin del curso de la historia se levantará para libertar a su pueblo y llevarnos hacia las mansiones celestiales. Cuando usted me dice eso, es bien interesante porque lo primero que se me viene a la mente es en el contexto de lo que es la liberación, que usted dice, bueno, la historia se finaliza con una liberación, pues por lo tanto Jesús es un sinónimo de liberación. O sea, no podríamos poner la historia de la tierra sin tener un final donde Jesús nos libere. Por lo tanto, es lógico que cuando se habla de Miguel en un tiempo especial, en un tiempo final, pues tiene que ser Jesús, no puede ser otro. Y de luego también muestra el hecho de que cuando habla Miguel se levanta, muestra una escena de juicio, destacando el hecho de que Jesucristo es nuestro abogado y nuestro intercesor, y que todos los casos de los redimidos está puesto en sus manos, donde a través de la confianza, la
la entrega a Él diariamente, tenemos plena confianza en saber de que intercede por nosotros y que por ende Él se levantará al fin y a la postre para libertar a su pueblo, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro de la vida. Wow, bueno, aquí hemos hablado unas cosas, ¿verdad? Que nos adelantamos en una, pero en otras estamos muy bien. El hecho de que la liberación o el levantarse, que es la palabra que nos indica, ¿no? Levantarse, ese verbo es bien interesante porque es un verbo que solo puede ocurrir en un contexto de después de estar dormido, después de estar desanimado o después de haber estado... ¿En qué época nosotros no estamos levantados todavía? Bueno, o sea, si lo vamos a ver en el contexto de esto no ha pasado. Bueno, no, claro, la liberación final en la segunda venida de Cristo está, podemos así decirlo, en el futuro inmediato, ¿no? Que estamos esperando, ¿no? En ese término, levantarse nos da a nosotros un signo de confianza y de certeza plena en saber que Jesucristo intercede en nuestro favor y que la liberación está a punto de ocurrir y de concluir en la salvación para con todos los redimidos. Es decir, que en un clima de incertidumbre, y fíjate que en este mundo vivió una especie de cautiverio también, cierto, ¿no? Entonces, el cautiverio del mal, del pecado, de la incertidumbre, de los miedos, de los temores. O sea, Miguel se levanta y se levanta en el sentido de que intercede en nuestro favor y por ende esperamos su levantamiento, ¿no? Me refiero al hecho de cuando Él se manifieste en grande poder y gloria para redimir a su pueblo y venir por su iglesia. Es bien interesante porque, por ejemplo, levantarse está asociado al capítulo 7 también de Daniel. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, Jesús estaba en un lado y fue pasado al otro. O sea, en versículo 13 del capítulo 7, que miraba yo en la visión de noche y aquí en las nubes del cielo como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano de grande edad, hicieron llegar delante de él y le fue dado señorío, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno no será transitorio y su reino no se corromperá. En otras palabras, está básicamente diciendo que lo que está pasando en Daniel 12 ya se había visualizado en las visiones del capítulo 2 y el capítulo 7 en cierto sentido. Sí, porque fíjate que Daniel está concluyendo con una nota tónica, si así podemos destacar, poniendo de manifiesto el personaje central que es Miguel, Jesucristo. Entonces, donde en el gran protagonismo de los siglos, ¿no? Que estamos esperando y que esperamos, Miguel se cierne de poder, de gloria, de majestad triunfante. Es decir, esa figura de Miguel levantándose se me parece mucho al libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, donde nos habla de aquel que está cabalgando sobre un jinete blanco, ¿no? Así es. Donde describe que con poderío, con majestad, salió venciendo para vencer. Es decir, esperamos ese escenario, esa manifestación gloriosa de Miguel cuando Cristo venga, o sea, el mismo en grande poder y gloria. Así que, amigo que me escuchas, nosotros no tenemos ninguna causa para perder nuestras esperanzas, todo lo contrario. La historia de Daniel lo que nos muestra básicamente es que siempre hay una razón para seguir adelante y para levantarse. Y que siempre se presupone que en todo cautiverio hay una liberación. Lo hubo en Egipto del pueblo de Israel, se habla del pueblo de Judá allí en Babilonia y se manifiesta entonces a Miguel, a Jesucristo, quien está por los hijos de su pueblo. Por lo tanto, debe ser nuestra confianza entera y fiel de que al meditar en su palabra día tras día y una vida de comunión, nos preparemos para la vida eterna que es en Jesucristo, Señor nuestro. Nos vemos en la próxima, en una pausa en el camino.